Matilde, muchísimas gracias por tu brillante exposición. Desde Buenos Aires te mandamos también un fuerte y caluroso abrazo desde esta tu casa superior de estudios, la carrera de Derecho de la UMSA. Recíproco. Nos has abierto los ojos y nos has traído algunas novedades, podríamos decir, innovativas, valga la redundancia, a nuestra legislación. Es decir, que el notario de fe pública puede actuar como conciliador, ¿verdad? Eso ya se encuentra en la legislación argentina. Exacto. Todavía no tenemos esa figura donde el notario de fe pública, quien tiene conocimientos transversales en civil, comercial, laboral, familiar, penal, etcétera, medio ambiente, etcétera, niñez, adolescencia, etcétera, pueden actuar como mediadores. Entonces nos cabe la pregunta si el notario, obvio que no todos los notarios tienen esa vocación. Ojo, la mayoría lo hace por, obviamente, como función fedataria, pero algunos tendrán la vocación de también tener la dualidad de funciones de ser mediadores, conciliadores. Entonces la pregunta es, ¿podrán luego actuar los notarios de haber llegado a un acuerdo conciliatorio entre A y B? ¿Podrán actuar luego como notarios suscribiendo algún acta notarial sobre ese asunto al que han llegado al acuerdo las partes? Es la primera pregunta. Y finalmente, Matilde, si fueras tan gentil, ¿nos podrías aclarar por qué en Bolivia utilizamos como sinónimos el término mediación, conciliación? Tal vez hay alguna diferenciación, ¿nos podrías tal vez hacer algún punteo en ese punto de mediación y conciliación? Muchísimas gracias, Matilde, y nuevamente un abrazo hasta Buenos Aires. Bueno, voy primero con la primera pregunta. Todos los escribanos pueden ser mediadores, pero no todos los escribanos pueden ejercer como mediadores. Para poder ser mediador tienen que estar registrados como tal. Es un registro que es diferente a su registro notarial. Y cuando están trabajando como mediador, acá tenemos que escindir lo que es el escribano notario de su profesión de escribano con lo que es el ejercicio de la función notarial. Cuando el escribano interviene como mediador, está actuando como mediador, sin el ejercicio de la función pública. Está actuando como mediador, en ese caso está actuando como un funcionario público designado por el Ministerio de Justicia para poder actuar como mediador. O sea que en ese momento, cuando está actuando como mediador, él tiene su titulación de escribano, su formación de escribano, como bien dijiste, que es transversal a diversas ramas del derecho, está actuando en sus formaciones de escribano, pero en su actuación es como mediador. Entonces, como que se escinde la función notarial, queda aparcada, queda estacionada cuando estamos hablando de la mediación y está actuando como mediador. El otro punto, la otra pregunta a la cual te referías, es si el escribano después va a poder intervenir como fedatario público en actos que estén vinculados a ese acta de mediación. Y ahí la respuesta es que no, porque el código de ética en ese caso, tengamos presente que cuando estamos hablando del escribano, el escribano mediador está actuando con facultades que son facultades análogas a las de un juez. Con lo cual un juez, si hacemos la analogía, no puede intervenir en ningún asunto donde hubiera sido parte. Con lo cual el escribano acá tampoco puede, en este caso, participar de ningún otro acto jurídico donde las partes estén involucradas. Asdrúbal, no sé si he sido clara. Asdrúbal, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias, Matilde, muy amable. Si hay alguna pregunta del público, de los asistentes, colegas o estudiantes, tal vez para el final. Muy bien. Bueno, Matilde, nuevamente un abrazo cordial, afectuoso hasta Buenos Aires. Te agradecemos y te reiteramos que esta Casa Superior de Estudios, la carrera de Derecho de la UMSA,
está abierta para que tú puedas intervenir en futuros foros académicos. Un Muchas fuerte abrazo. gracias. Muchas Otro para gracias ti. por tu brillante participación. Un aplauso, por favor. Muy amable. Muchas gracias. Que tengan una buena jornada. Tenemos el agrado de contar con el doctor Jaime Mamani Mamani, quien es docente emérito de la materia de Derecho Civil de nuestra carrera de Derecho. Es expresidente del Ilustre Colegio de Abogados de La Paz, es exdirector del Notariado Plurinacional. Tiene cursos de maestría en Derecho Civil y Derecho Constitucional. Además, tiene un curso de Derecho de Daños en la Universidad de Salamanca y es conciliador acreditado por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Ante todo, muy buenos días a todos los asistentes a este seminario. Un agradecimiento a la doctora Asdrúbal Columba por la invitación que se me ha hecho para hablar de una temática, la justicia restaurativa. Un saludo a los ponentes, Jorge Hernán Gil Echeverri, la colega Rina Canadini Venegas, el doctor Ezequiel Fernández, que estuvo desde Argentina también, a la abogada María Luna Pizarro, y fundamentalmente, ¿no es cierto?, a los que nos están viendo por las redes, para tocar, repito, una temática actual, una temática de este siglo XXI. El tema de la conciliación, la mediación, la negociación, el arbitraje, desde un punto de vista genérico, se lo denomina modos alternativos de solución de conflictos. Sin embargo, lo que pretende en Bolivia y lo que pretende esta Facultad de Derecho es de que poco a poco, haciendo realidad el tema de la cultura de paz, que está en nuestra Constitución Política del Estado, pueda ya no ser un modo alternativo, sino el modo principal de solución de conflictos. Y que lo alternativo sea la justicia ordinaria. Ese es el propósito de los académicos y por eso estos seminarios van cultivando esa temática. La presentación, por favor. Entonces vamos a ver que lo que se pretende es cambiar la tortilla, ¿no es cierto? Justicia ordinaria, todo el mundo en una justicia controversial se da cuenta de qué se trata, penal, civil, comercial, tributario. Nacemos con eso, pero siempre fue así. Podemos dar la vuelta a la tortilla, que lo principal sea la mediación, la conciliación, y lo ordinario sea lo poco. Pocos casos llegan a la justicia ordinaria. Esa es una pretensión bien grande, dentro de una cultura de paz. Entonces, veamos históricamente qué es lo que pasaba. ¿Cómo se resolvían los conflictos anteriormente, históricamente? Hablamos en principio de la venganza privada, porque no había todavía institucionalizada los tribunales que conocemos, el órgano judicial, no existía en el pasado. De tal manera que las personas cuando tenían conflictos solucionaban sus problemas personalmente. De tal manera que si una persona le partía el brazo a otra persona, este tenía el derecho a partir el brazo, no solamente a partir el brazo, sino las piernas, incluso hasta matar. Consecuentemente, no había límite en el tema de justicia, ¿no es cierto? Porque no había una institución que pudiera regular, pudiera limitar esta situación, la venganza privada. Y de ahí la familia, de ahí la tribu, ¿no es cierto? Esto, así rápidamente, vertiginosamente, vamos siglos adelante, empieza a minorarse con la ley del talión.
La ley de Tarión, el ojo por ojo, diente por diente, que ahora nos parece una barbarie, otrora puso un límite al tema de la justicia por propia mano, o sea, la venganza privada. Porque, como les decía, si le partías el brazo, podías partir las dos piernas, incluso hasta matarlo, ¿no es cierto? Entonces, pero la ley de Tarión, ¿qué dice? En un momentito, si te ha partido un brazo, pártelo un brazo. Si te has robado una oveja, has robado una oveja. Ojo por ojo, diente por diente. Entonces, en ese tiempo fue una ley civilizadora. Lógico que esa ley en la actualidad para nosotros no aplica, ¿no es cierto? Posteriormente, surge de que los grandes feudos, los reyes, los príncipes se adueñan del tema de la justicia. Porque antes los particulares empezaban a resolver sus conflictos, ¿no es cierto? De tal manera que podía haber una especie de arreglo económico entre los mismos. Todavía no había institucionalizado el Estado con el poder judicial. Es en la Edad Media cuando se da de cuenta que los reyes, los príncipes, que además de poder esclavizar, de ser siervos a los ciudadanos, podían ser ricos adueñándose de la justicia. De tal manera que a nombre del rey, a nombre de los príncipes, ¿cierto? Fueron administrando poco a poco el tema de la justicia. Una justicia, evidentemente, con intereses totalmente nefastos, donde no se buscaba realmente la verdad, porque los mecanismos no eran seguros, hasta que, descontentos de esta situación, después de la Revolución Inglesa, la Revolución Francesa, ustedes conocen que se divide el Estado en tres poderes, ¿no es cierto? El judicial, el legislativo, el ejecutivo, y ahí verdaderamente podemos encontrar una organización, el poder judicial para dirimir conflictos de carácter jurídico. Actualmente ya no poder judicial, sino órgano judicial, porque otra es la perspectiva justamente de la administración de justicia. Eso poco históricamente. Pero el derecho penal, vamos a hablar ahora del derecho penal un poco. Dentro de esta evolución, también no ha podido satisfacer hasta ahora las necesidades de la justicia. En un principio el causalismo, acuérdense ustedes, condena, sanciona, da una pena a quien comete un delito. Causa y efecto. Tú has matado, eres culpable y a la cárcel. Eso termina un poco con el finalismo, porque el finalismo dice, sí, él es el autor, causa y efecto, pero ¿era libre en el cometer el delito? Porque para cometer el delito hay que ser libre y consciente. Si es que lo han provocado, si es que no era consciente, o si no conocía que era delito de determinada conducta, porque se lo va a sancionar. El finalismo. El funcionalismo posteriormente dice, un momentito, aquí solo estamos pensando en el tema de el delincuente. No estamos pensando en la víctima. ¿Para qué es el derecho penal? ¿Para qué sirve? ¿Para qué funciona? Dice el funcionalismo. Y nos dice, bueno, primero, no sirve simplemente condenar al delincuente. Incluso es mucho gasto público. Porque el delincuente entra, tiene comida, tiene pan, fundamentalmente en el sistema boliviano, ¿no es cierto? Muchos vagabundos quisieran estar en la cárcel para poder comer al día. Entonces, dice, ¿el derecho penal está para eso? ¿Podemos cambiar el derecho penal? ¿Qué buscamos con el derecho penal fundamentalmente? Y ahí nace justamente en la presentación que está de amarillo la pregunta, ¿cómo debe responder la sociedad ante la comisión de delitos? ¿Cuál es la mejor respuesta ante un crimen o un acto de justicia? ¿Qué se requiere para hacer justicia? En Europa se vieron a llamar una solución, lo que debemos buscar es el bienestar social.
En Estados Unidos y Canadá se hablaba de los medios para atender los derechos de las víctimas durante el proceso penal. Porque históricamente el derecho penal solo se preocupó del delincuente. ¿Y la víctima? ¿Qué hacemos con la víctima? Le han robado, le han matado, le han partido la pierna. Lo castigamos al delincuente y con eso ya está feliz la víctima. Ya está restaurada la pierna, le ha devuelto la plata, el documento falsificado se ha reparado. Entonces, surge justamente a raíz del funcionalismo una corriente, por favor, siguiente presentación, de la temática de una justicia restaurativa. La presentación, por favor, la siguiente. Verán ustedes ahí en la presentación, Marshall en 1995-99 nos decía de que la justicia restaurativa es un proceso a través del cual todas las partes involucradas en un determinado delito participan para resolver de manera colectiva un modo para lidiar con las consecuencias del delito y sus implicancias para el futuro. ¿Qué nos está queriendo decir aquí Marcia al hablar de justicia restaurativa? Aplicado al derecho penal, evidentemente. Nos dice, no solo debemos pensar en un culpable, en un castigo, debemos tener una solución más holística, más de conjunto. Debemos pensar en la víctima primero, porque esa es la que está sufriendo, y también pensar en quien ha cometido el delito, pero no solo eso, sino la comunidad en su conjunto, representado por el Estado. De tal manera que un derecho penal construido en base simplemente del delincuente no sirve, porque históricamente no ha podido satisfacer las necesidades de las víctimas de delitos. Y entonces surge esa idea, justicia restaurativa. ¿Y en qué consiste la justicia restaurativa? Siguiente, por favor. Está basado fundamentalmente en tres bases, tres principios. Por un lado, primera vertiente, primer principio, primera base, el derecho a la verdad. Porque resulta que en los procesos judiciales decimos la verdad judicial, pero a veces en los procesos y en la mayoría de los casos, la verdad judicial no es la verdad verdadera. Porque para poder probar, por ejemplo, una deuda, necesitas el documento. Y si ha sido tu amigo, lo has prestado sin ningún recibo, tu amigo íntimo, ¿no es cierto? Prestaba $5,000, hermano, salvame. ¿Cómo no, hermano? Mira, tanto tiempo contigo, aquí tengo, llévate. Y cuando no nos ha devuelto, se han enojado. ¿Con qué vamos a probar en la justicia ordinaria? Papelitos cantas, nos dice. Entonces, no llegamos a la verdad, porque cuando lo demandamos se va a negar y va a haber una verdad oficial o jurídica que diga, en realidad usted no ha probado que le debe. O al revés, ¿cierto? Le hemos pagado, pero no le hemos pedido recibo, porque es amigo, o en confianza. No le hemos pedido recibo y nos quiere cobrar doble. Nos hace un proceso con un documento. Pero si ya te pagaron, y el juez que dice, presente el recibo. Entonces, hay una diferencia entre la verdad jurídica, la verdad oficial que tiene los estrados judiciales y la verdad verdadera. Entonces, dice, la justicia restaurativa, dice, debe crear mecanismos para que se pueda llegar a esa verdad clara, diáfana y verdadera. Primera premisa. En una justicia restaurativa, derecho a la verdad. Siguiente, por favor. La segunda premisa es el derecho a la justicia. ¿Cómo es eso? Resulta de que a través de procesos judiciales no siempre se logra el tema de la reparación efectiva de los intereses de las víctimas. Así, por ejemplo, si a una persona le han robado una gran cantidad de dinero,
muebles. Se lo mete a la cárcel al delincuente. Y ahí está, 5 años, 7 años. Cuando termine el proceso, después de 2 años de litigar, de gastar plata, el abogado le dice, hemos ganado el proceso. ¿No? Se lo ha declarado culpable, consecuentemente va a entrar a la cárcel. Qué bien, señor abogado. Y ahora mi plata, lo que me ha robado, a eso recién vamos a tramitar. Porque en nuestro sistema penal, el tema de la reparación es un trámite posterior de la sentencia. En otros sistemas penales, junto con la sentencia, sale el tema de la reparación de daños correspondientes. En nuestro sistema penal, no. Hay que, después de la ejecutoria de la sentencia, con un procedimiento civil, ojo, se tiene que tramitar la reparación del daño. Y puede que no lo probemos, porque hay que probar el daño con todos sus elementos, la culpa, la relación de causalidad, el daño efectivo, etc. Entonces, la justicia restaurativa nos dice, además de el derecho a la verdad, tenemos un derecho a una justicia real. No solo que el delincuente sea castigado, sino además de que este delincuente pueda restaurar, ¿no es cierto?, el tema de el robo, devolver el dinero, o una satisfacción pública, publicaciones en la prensa, etc. Este derecho a la reparación, el derecho a la justicia y el derecho a la verdad se encuentra en un cuadro, el siguiente por favor, donde hacemos una comparación del sistema punitivo y el sistema restaurativo. Y rápidamente, miren, el sistema punitivo nos dice responsabilidad individual, claro, hay que responsabilizar al delincuente. El sistema restaurativo nos dice responsabilidad colectiva. Nos pondremos la camiseta, el pueblo representado por el Estado, nos pondremos la camiseta, ¿no es cierto?, la víctima, y nos pondremos la camiseta, el delincuente, para poder separar y hacer realidad esos 3 principios que hemos comentado. Una justicia adversarial lo considera un enemigo, prácticamente, a la víctima, el delincuente. Es un enemigo porque lo quiere hundir. Una justicia restaurativa lo considera una persona que le puede dar una oportunidad y el Estado debe crear los mecanismos. Siguiente presentación, por favor. En Bolivia, la justicia restaurativa encuentra su base en la Constitución. ¿En qué? En la suma camaña, la armonía, el equilibrio, la justicia social para vivir bien. Principios. ¿Cómo podemos vivir bien? No solo condenando al delincuente, por eso con ello no logramos satisfacer a la víctima. El derecho a la paz, un nuevo derecho que está en nuestra Constitución modernamente, donde el Estado es el sujeto pasivo. Nosotros somos los titulares y el Estado tiene que garantizarnos soluciones pacíficas. Y entre esos justamente la justicia restaurativa. El artículo 113 de la Constitución nos habla que toda víctima tiene derecho a la indemnización y el derecho a la reparación. Y es una reparación plena, no solamente en dinero, reparaciones que pueden ser, ¿no es cierto?, desde el punto de vista como publicaciones de prensa, como nombrar a una calle con el nombre de la víctima, como por ejemplo dar becas para colegios y otras formas de reparación que no solamente son monetarias, les comento. Siguiente presentación, por favor. Tenemos, para citar, 4 vertientes en los que modernamente se aplica en la actualidad la justicia restaurativa. En materia de niñez y adolescencia, cuando un adolescente comete un delito, la ley 548, a partir del artículo 316, nos dice que se pueden establecer no solamente la detención preventiva, sino medidas socioeducativas, como por ejemplo, ¿qué? Prestación de servicios a la comunidad, libertad asistida, régimen domiciliario, régimen en tiempo libre, régimen semiabierto. O sea, porque meterlo a la cárcel, ¿en qué beneficia? Es una persona que se puede rescatar, pero además toca también la niñez y adolescencia de que se debe reparar el daño. En materia penal común, la justicia restaurativa nos habla de que
En delitos de carácter económico, como por ejemplo el hurto, el robo, la estafa, el estelionato, la defraudación o delitos de carácter culposo, donde no es doloso, ojo, las partes pueden llegar a una conciliación y quien ha cometido el delito puede evitar ir a la cárcel justamente reparando el daño. En ese sentido, es la aplicación de la justicia restaurativa, porque otrora tenía que ser un largo proceso hasta la sentencia para conseguir de que la persona pueda reaccionar y decirle, mira, antes de que llegues a un proceso, arreglemos, ¿no es cierto? Siguiente, por favor. El acuerdo conciliatorio en materia penal, ¿no es cierto?, tiene una validez extraordinaria, porque como lo homologa el juez, se va directamente a su ejecución, de tal manera que si no se cumple, hay la posibilidad de reabrir el proceso. Consecuentemente, quien se compromete a la reparación está pues fustigado para poder cumplir. Por otro lado, tenemos la siguiente presentación, por favor. La justicia restaurativa también se aplica a los temas de delitos de corrupción. La ley 1390. La ley 1390 nos dice los delitos de corrupción, como por ejemplo incumplimiento de deberes. Se puede aplicar el tema de la justicia restaurativa siempre y cuando el daño económico proporcionado al Estado pueda repararse. Y finalmente, la siguiente presentación, el Ministerio de Justicia ha dictado una resolución en virtud del cual, ¿no es cierto?, a los jueces se los puede denunciar en mecanismos de denuncia, ya muy sencillos ahora, pero si ellos han cometido delitos, pueden someterse también a la justicia restaurativa bajo el trámite que, ¿no es cierto?, está sometido para los delitos de corrupción. Esto quiere decir que la justicia restaurativa está queriendo dar la vuelta a la tortilla al derecho penal. ¿Está bien? A mí me parece que sí. Así como la venganza privada lo sustituyó, ¿no es cierto?, la ley del talión, podemos sustituir el tema de simplemente meter a la cárcel al delincuente, ver el tema de cómo poder reparar a la víctima, que es lo principal. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al doctor Jaime Mamani, presidente de la Asociación de Docentes de la Carrera de Derecho, por su brillante explicación. Dado el tiempo corto, porque luego de este evento tenemos el examen de los notarios de fe pública en este mismo ambiente, que la Dirección del Notariado Plurinacional nos ha pedido que a partir de del mediodía adelante van a utilizar estos ambientes. Vamos a pedirle a nuestros organizadores continuar con nuestra agenda. Gracias, doctor Jaime Mamani. A continuación, tenemos a los Servicios Integrales de Justicia Plurinacional, dependiente del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, que nos acompañan esta mañana. ¿Quién nos va a acompañar a través de la doctora Rina Canaviri Venegas? Posee un diplomado de alta especialización en arbitraje, conciliación y negociación de la Universidad Real de la Cámara Nacional de Comercio. Además, cuenta con un diplomado en Derecho de Familia y del Menor de la Universidad de los Andes, así como otro en Derecho Notarial y Registral de la misma institución. También completó un curso especializado en conciliación en la Escuela de Gestión Pública EGPP. Y nos va a presentar el tema legislación y marco legal de conciliación. Además, agradecemos a la doctora que nos ha traído unos distintos folders y como presente para todos. Un fuerte aplauso para la doctora. Muchas gracias, buenos días. Antes que nada, agradecer al director de carrera por tener la gran iniciativa de poder difundir este tipo de seminarios que es muy necesario para la población entera.
Agradecer también a todas las personas presentes que están aquí, a los colegas, a los estudiantes, para que puedan tener conocimiento con relación a qué es la conciliación. Bueno, con relación al marco conceptual, vamos a indicar que en el Código Procesal Civil, la Ley 439, la conciliación está regulada como una institución autónoma e independiente y como una forma especial para dar solución a los conflictos de intereses dentro del proceso, en base a una citación a pedido de las partes, que sería una conciliación previa, de oficio de una audiencia preliminar. Asimismo, tenemos que enmarcar que los casos de los cuales se procede a una conciliación judicial, se concilian conflictos legales en materia civil y comercial, como por ejemplo ser un cobro de alquileres, devoluciones de anticréticos, de división de herencia, pago de deudas, préstamos, conflictos de linderos, despojo de terrenos, obras, obras con relación a por incumplimiento de contratos, ¿no? También podemos manifestar que las personas que intervienen en una conciliación pueden ser una o dos personas que se encuentren, que atraviesan conflictos, ¿no? La conciliadora, el conciliador. También tenemos que marcar en este punto que la presencia de los abogados no es obligatoria. También podemos indicar que el conciliador se constituye como un administrador de justicia dentro del marco de sus atribuciones establecidas por ley. Ejerce esta labor precautelando que los acuerdos alcancen en el mayor grado de la ecuanimidad. Con relación a la normativa, en Bolivia la implementación de estos mecanismos alternativos de solución de conflictos amplían el acceso a la justicia para la sociedad, para que no se incrementen los procesos judiciales. También podemos decir que la conciliación es una oportunidad que tienen las partes de ser ellos los protagonistas de arribar a una solución a un conflicto que entre ambas partes los atinge. Es un medio que a través del cual dos o más personas gestionan por sí mismos la solución a sus diferencias con la ayuda de un tercero neutral que es calificado, denominado conciliador. Asimismo, las alternativas que ponen fin a estos conflictos de una manera mucho más rápida y eficaz, más eficiente y menos costoso. Así también lo enmarca en la Constitución Política del Estado, en el artículo 8, que son los deberes de los bolivianos: defender, promover, contribuir al derecho a la paz y fomentar la cultura de paz. En la ley 025 del órgano judicial también establece en el artículo 3 los principios que sustentan los órganos judicial, que son la cultura de paz, la administración de justicia, que también atribuye la promoción de la cultura de paz. En el artículo 65 establece que la conciliación es el medio de solución inmediata de conflictos de acceso directo a la justicia como primera actuación procesal. En el Código Procesal Civil, en los artículos 234, con relación a las reglas generales, todos los derechos susceptibles de disposición por su titular, así como los transigibles, podrán ser objeto de conciliación en el proceso. La conciliación podrá ser instaurada por la autoridad judicial. Por las partes de mutuo acuerdo podrán acudir directamente al conciliador judicial. La autoridad judicial, a tiempo de la audiencia preliminar, tiene el deber de instar a las partes a conciliar bajo pena de nulidad. Asimismo, en el punto 5, las partes podrán conciliar en la audiencia preliminar o en cualquier etapa o fase del proceso. También tenemos que poner en
conocimiento que con relación al protocolo de aplicación del Código Procesal Civil, en su artículo 5, en el parágrafo 1, con la implementación del Código Procesal Civil, se abrió la posibilidad de 2 vías por medio de las cuales se puede solucionar un conflicto. La primera de ellas es llevada a cabo a través de los medios jurisdiccionales por los magistrados o magistradas vocales y los jueces. Se inicia con la demanda. En el punto 2, la segunda vía para la solución de conflictos está a cargo de los conciliadores en la sede judicial, entendiendo a la conciliación previa como una fase obligatoria previa a la judicialización de la controversia. Bueno, para finalizar, el Ministerio de Justicia, a través de la gestora SAGDPA y los CIFPLUS, tiene conciliadores, centros de conciliación acreditados a nivel nacional, los cuales dan una facilidad a los usuarios de poder solucionar las controversias que ellos tienen de una manera gratuita, eficaz. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora María Luna Pizarro, que nos ha, perdón, a la doctora Rina Canaviri Venegas, que nos ha dado la legislación y el marco legal desde la óptica del Ministerio de Justicia. A continuación, por lo avanzado de la hora, pedimos a nuestros organizadores continuar con nuestra agenda. Gracias. Continuamos con la ponencia de la doctora María Luna Pizarro Medina, quien nos acompaña representando a la Fundación UNIR. Ella es abogada con formación de posgrado en técnicas normativas y derechos humanos, así como en métodos alternativos de resolución de conflictos. Como docente universitaria, imparte materias de redacción normativa y derecho constitucional. Está formada como conciliadora y tiene experiencia en abordajes en contextos familiares, comunitarios y comerciales, así como en aplicación técnicas avanzadas de comunicación. Se especializa en el enfoque circular narrativo y la influencia sistémica de la conciliación, además de ser facilitadora en la formación de cursos básicos, avanzados y en conciliación penal. Está acreditada como conciliadora por el Centro de Conciliación de la Fundación UNIR Bolivia y actualmente se desempeña como administradora nacional de centros de conciliación. La recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Bien, buenos días a todos y todas. Inicialmente agradecer al doctor Asdrúbal Columba por la invitación y felicitar a través de su persona a las autoridades de la carrera de Derecho por esta iniciativa tan importante, generar estos espacios de reflexión conjunta, sociedad, Estado, estudiantes que se están formando en este desafío que tenemos ahora de ir aportando al acceso a justicia desde los métodos alternativos de resolución de conflictos. A su vez también saludar a quienes me han antecedido en la exposición, brillantes exposiciones que creo que van sumando en este espacio de reflexión. Hoy quiero compartir con ustedes desde el ejercicio y en la prestación del servicio de conciliación extrajudicial que tenemos en los centros de conciliación de Fundación UNIR Bolivia, los centros de conciliación Guillermo Roca Roca. Hemos venido cumpliendo una tarea a través de la autorización que nos hace el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional
y no solo en la prestación del servicio de conciliación, también hemos podido compartir muchísimos espacios de capacitación, de formación en lo que es la conciliación judicial, la conciliación extrajudicial, y la verdad que nosotros hemos ido teniendo muchísimos aprendizajes en este intercambio. Hoy quisiera compartir con ustedes 3 aspectos en una vía reflexiva de toda esta experiencia de trabajo desde el año 2017. Queremos tocar en lo que se refiere al punto de lo que es acceso a justicia. Ver la conciliación, este instituto de la conciliación, como bien decía el doctor Mamani, es el método alternativo. Hoy por hoy tenemos una feliz denominación como es un medio adecuado de resolver conflictos, porque el alternativo nos podía hacer pensar que tenemos algo que es prioritario, como es concentrarnos en el juicio, ¿no es cierto? Y ahí va el otro punto de reflexión, que es la cultura del litigio, ¿no? Que podemos ver cuán arraigada está, cuánto desafío importa el ir modificando este paradigma de que la resolución de un conflicto va a ser a través siempre de un tercero y no hacerme cargo del conflicto, hacerme cargo de la gestión, que por otro lado se constituye el desafío del conciliador. Es como nosotros coadyuvamos en esa autodeterminación de las partes en la resolución de su conflicto. Finalmente, el tercer punto es plantear, afianzar esta alianza de corresponsabilidad entre la sociedad civil y el Estado como base de la seguridad jurídica de quienes acuden a estos centros de conciliación. En el desarrollo de cada uno de estos puntos, partimos que el acceso, el derecho humano a la paz implica el derecho humano al acceso efectivo a la justicia. De manera que tenemos un hacer importante en nuestro rol de terceros, cuando estamos en una condición de mediadores, de conciliadores. El acceso a la justicia importará una visión amplia a otras formas desjudicializadas de resolución de conflictos. Y es precisamente lo que tenemos en mano. ¿Cuál va a ser el efecto o el instrumento que va a posibilitar esos acuerdos entre las partes si no es un acta de conciliación? Y esa acta de conciliación se va a constituir en el instrumento jurídico que va a permitir la resolución del conflicto. Esa acta de conciliación tiene varias cualidades, entre ellas la más importante, la cualidad de cosa juzgada. Esto nos dice bastante acerca de la responsabilidad como terceros en coadyuvar en la gestión de este conflicto. Posibilitar siempre cuando orientamos, cuando hacemos nuestro discurso de apertura, les señalamos a las partes que tiene una calidad de cosa juzgada y para evitar el tecnicismo les decimos semejante a una sentencia. Verán ustedes que ahí radica la inicial confianza que ellos van a tener en el trabajo que van a realizar con el tercero. Por lo tanto, implicará que no vamos a ingresar en el sistema judicial. ¿Sí? No queremos entrar en una mirada o en una visión binaria de que es bueno los métodos alternativos de resolución o adecuados y es malo, por lo tanto, el sistema de justicia. De ninguna manera. Creo que uno complementa al otro definitivamente y lo que interesa es que las partes vayan haciendo una diferenciación. Por lo tanto, en un caso de conciliación, nosotros vamos a ver de aquí en adelante, no vamos a ver reconstruir esa verdad material que es el hacer de la autoridad judicial. El conciliador, estas son la situación, cómo vamos para adelante. Entonces, ese es uno de los beneficios dentro del alcance de lo que es la conciliación. De manera que los acuerdos
van a hacer esas negociaciones. ¿Cuál es la principal falencia que hemos identificado por el cual las partes acuden al tercero a depositar la preocupación de este conflicto para que lo resuelva? Es una incapacidad por el momento o una dificultad de negociar. Por lo tanto, en la formación creemos que es una base central en la formación incorporar la negociación. Las partes tienen que negociar y nosotros vamos a coadyuvar a ello, simplemente. Por lo tanto, como principio fundamental del ordenamiento jurídico, tenemos que los ciudadanos pueden ejercer sus derechos. Este es un derecho. Este es el derecho que nosotros vamos a coadyuvar y a potencializar en el ciudadano. Además, el ordenamiento jurídico también, dentro de sus preceptos, señala que los conflictos sean solucionados adecuada y oportunamente. Hoy por hoy, en esta mirada de que el juicio nos va a resolver varias situaciones, nos va a devolver la resolución, y ahí les dejo con la pregunta que seguramente puede ser motivo de otro espacio de reflexión. ¿Un juicio resuelve el conflicto? ¿Sí? Todos los juicios vamos a ver que van a llegar a una sentencia. ¿Resolverá el conflicto? En conciliación, la finalidad no es llegar al acuerdo. Por lo tanto, a veces en los índices de valorar si el conciliador es buen conciliador o no, anotamos el número de acuerdos a los que está llegando. A veces, el solamente contactar las partes, intercambiar, dialogar con nuestra intervención, ha posibilitado de repente una solución fuera del espacio de conciliación. De repente no hemos suscrito un acuerdo, pero sí hemos llegado a la resolución del conflicto. Por lo tanto, la normativa actual, la ley 708, que regula la conciliación extrajudicial, dentro de los aportes más importantes, ha generado la creación de estas instancias desde la sociedad civil para que puedan administrar centros de conciliación. Efectivamente, a través del ente rector, que es el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. Pero además, no solo ha posibilitado la creación de estos centros, sino también ha establecido una corresponsabilidad Estado-sociedad civil. La sociedad civil aporta con estos servicios, pero asume una corresponsabilidad, pues no tenemos únicamente la postura de demandar, ¿no? Demandar políticas públicas, demandar efectividad, demandar, somos corresponsables de esto. Debemos, entiendo desde este punto de vista, debemos coordinar, acordar con nuestros acuerdos de conciliación para ir difundiendo esta tarea. No es solamente la responsabilidad del Estado. ¿Cómo pensamos qué obstáculos podemos identificar al momento? Esta arraigada cultura del litigio, ¿no? Que por un lado nos hace, a veces las personas que acuden a los centros de conciliación, gracias, cuando acuden a los centros de conciliación, lo que ellos les dicen, ay, es voluntario, no va a poder traer a la parte invitada, no, la vamos a invitar. Entonces ya comenzamos a asemejar a lo que es un proceso judicial y ahí va generando desconfianza, elevando estos índices de inasistencia. Hemos avanzado ciertamente. Tenemos redes de centros de conciliación, una importante red de centros de conciliación universitaria, tenemos desde la sociedad civil, se ha hecho un ejercicio de conciliación vecinal municipal, hemos desarrollado un modelo de conciliación vecinal, hay un desarrollo de indicadores de calidad, los hemos trabajado desde la fundación y ahora hemos avanzado en lo que es perspectiva de género. ¿Qué nos quedaría por hacer? Nos quedaría por hacer en lo que vamos sugiriendo
es que se trabaje con el órgano judicial. ¿Para qué? Para lograr derivaciones directas para homologaciones. Concluimos una conciliación familiar, tenemos el acta de conciliación y le decimos a través de su abogado usted vaya y homologue, ¿no es cierto? Entonces volvemos a cargar este órgano judicial que ya por demás vemos que hay un desgaste incluso por la carga procesal. Entonces, ¿cuál podría ser la situación? De que nosotros, acreditados como centro, a través del ministerio, se remita esta lista de los centros acreditados y, ¿por qué no?, con una nota, nosotros remitir las actas de conciliación en materia familiar para su homologación directamente. Por otro lado, en materia familiar también ir desarrollando con los servicios de sociedad civil la coparentalidad. La coparentalidad es esta modalidad en la que el juez determina que las partes vayan a conciliación porque hay un desgaste dentro de la relación parental que está imposibilitando, incluso dificultando y afectando el interés superior de los menores. Por otro lado, también propondríamos el desarrollar un protocolo conjunto sobre la ejecución forzosa de las actas de conciliación extrajudicial. Nos hemos encontrado, no generalizo, pero sí en algunas situaciones, las autoridades judiciales dicen, esto no me compete porque es extrajudicial, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo fortalecemos la seguridad jurídica para que las personas ante un incumplimiento desde las actas de conciliación extrajudicial puedan acudir al órgano judicial para efectivizar las mismas? Y finalmente, el desarrollo normativo. Tenemos la mediación como un medio accesorio. No hemos desarrollado una normativa regulatoria de aquello. También está previsto, y lo comentábamos hace un momento con el doctor Columba, la amigable composición. ¿Cuánto beneficio ha traído en la región, en Colombia, este desarrollo? Y está dentro de nuestra ley, de la 708, como un medio accesorio. Entonces, para esa aplicación efectiva, para coadyuvar y fortalecer este instituto tan importante, es necesario también ir hacia este desarrollo normativo. Bien, yo les dejo con estas reflexiones. Absolutamente lo opuesto a lo que está la primera ley. Un despelote con el efecto de las actas de mediación. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias a la Fundación UNIR, representada por la doctora María Luna Pizarro, especialista en el tema de la coordinación con el órgano judicial y todo lo que es la conciliación extrajudicial. No se olviden que tenemos dos campos importantes, que es la conciliación antes de un juicio, pero en sede judicial, y también la extrajudicial, ¿no? Dos ámbitos muy importantes que nos ha brindado esta mañana la especialista María Luna Pizarro, a quien también le damos un fuerte aplauso, en este caso a la Fundación UNIR. Muchísimas gracias. También contamos con la presentación del doctor Asdrúbal Columbra Jofré. Él es un destacado abogado por la sólida formación académica, incluyendo un posgrado en Derecho Administrativo y un posgrado en especialización en contratación y mercados financieros internacionales. Además, es docente titular en la Universidad Mayor de San Andrés, donde imparte cursos de maestría y diplomados en Derecho Administrativo y otros temas legales. Se ha destacado también como profesor universitario en otras instituciones y ejerce como árbitro y conciliador en el Ilustre Colegio de Abogados de La Paz y en la Cámara Nacional de Comercio. Es autor de libros y ha participado activamente en el ámbito académico y de investigación jurídica, siendo reconocido por su contribución en temas como el control de los gastos reservados en Bolivia. Actualmente es fundador y gerente del estudio de abogados AC Consultores Legales en La Paz, que nos va a presentar el tema Guía para una negociación exitosa. Para él, un cálido aplauso, por favor. Pónmelo en el coso.
Bien, muchísimas gracias. Un saludo muy especial por haber brindado excelentes disertaciones a nuestros amigos y colegas desde Bogotá, Colombia, a Jorge Hernán Gil Echeverry, profesor en varias universidades en Bogotá, al licenciado Ezequiel Fernández, también profesor en la Universidad Católica de Buenos Aires, en el área de la comunicación social, a Matilde Pérez, también en la Universidad de Buenos Aires, abogada, y a nuestros expositores bolivianos, el presidente de la Asociación de Docentes en la carrera de Derecho de la UMSA, el doctor Jaime Mamani, a la doctora Rina Canaviri Venegas, del Ministerio de Justicia, en la unidad de SIGPLU, y también a la abogada María Luna Pizarro, especialista en conciliación extrajudicial de la Fundación UNIR. Dicha fundación, valga la redundancia, es la que ha abierto las puertas a la conciliación extrajudicial en Bolivia. Hoy me ha tocado presentarles un tema muy breve que a la vez es práctico, cómo prepararnos estratégicamente hacia una negociación exitosa, ¿verdad? No ir a la improvisación y ver la necesidad de capacitarnos, prepararnos y estudiar antes de negociar. Una negociación informada evita sorpresas y también evita desventajas. Entonces, el poder de la preparación es muy importante antes de ingresar a una mesa de negociación. Si usted se prepara, podrá ver resultados y los objetivos que usted se plantea al inicio serán la búsqueda de una victoria o de un triunfo en una negociación. Una preparación exhaustiva será la base de una negociación con una posición firme y también fuerte para enfrentar, quién sabe, a otro interlocutor. De tal manera que para lograr los acuerdos y beneficios en una negociación y que ésta sea con éxito, vamos a seguir algunos planteamientos, algunos elementos como tips o sugerencias que pueden seguir en el inicio de una negociación. Es como que el traje realizado por el sastre debe ser hecho a la medida, ¿verdad? No les puedo dar yo la fórmula secreta para que ustedes enfrenten una negociación, pero sí algunos tips y algunas recomendaciones importantes para que ese traje le haga a la perfección. Primero tenemos que respondernos algunas preguntas claves. ¿Por qué negociar? ¿Para qué negociar? ¿Dónde, cómo y cuándo negociar? El primer elemento que nos recomienda el programa de negociación de la Universidad de Harvard es ver las alternativas. Todos conocemos que hemos nacido desde el punto de vista biogenético con diferentes habilidades, diferentes capacidades, y en el transcurso de nuestra vida desarrollamos como también
nos capacitamos y cultivamos estas habilidades, estos carismas. Unos serán buenos para la comunicación, otros para el deporte, otros para las ciencias y otros, quién sabe, para el estudio y otros para otros trabajos manuales. Entonces, las alternativas que a usted se le presentan tienen, podríamos decir, varias necesidades que se pueden redefinir en distintos niveles de la vida. De tal manera que en el vasto lienzo de nuestras vidas existen momentos donde la decisión autónoma de usted de poder adoptar una decisión firme y dar un paso adelante constituirá, quién sabe, la pincelada maestra de su vida. ¿Por qué usted ha decidido seguir este camino y no el otro? Cuando estudia, ¿por qué seguir esta área y por qué no la otra? ¿Por qué no me convertí en cantante? Me decía mi hijo, papá, deja el derecho, no te ha llevado a mucho éxito, sobre todo económico. Y yo le digo, ¿por qué? ¿No lo ves al cantante Maluma, que es millonario? ¿Se dan cuenta? No se trata aquí de comparar, porque todos, decíamos, tenemos un espacio donde las decisiones son como notas musicales que podemos componer sin necesitar de la armonía de otros acordes. Yo pongo la letra y usted pone la música, ¿verdad? De tal manera que es importante que estas decisiones caigan como gotas de lluvia o piedras que caen en un estanque de agua tranquila. ¿Qué ocurre cuando cae una piedra en un estanque de agua tranquila? Lo que va a hacer son crear círculos expansivos de empoderamiento, permitiéndonos redefinir y moldear nuestra realidad, pero a nuestra medida. Vale decir que cuando usted ya ha decidido y ha adoptado seguir un camino, una profesión, una carrera, sea cual fuere, usted tiene que moldear para que ese traje le haga a su medida. El segundo elemento sería el interés. Se refiere al corazón de la negociación. Es la brújula que nos va a guiar por el norte o por el sur en un telar intrincado donde los intereses emergen como hilos invisibles que se tejen en una trama de conversaciones. Entonces se reflejan los intereses en algo que no percibimos en nuestro interlocutor, en nuestra parte contraria, muchas veces el adversario que le llamamos circunstancialmente. Y estas necesidades, estos intereses se reflejan en las conveniencias, ventajas, beneficios, utilidades, atributos favorables, utilidades, ganancias y réditos. También se reflejan estas necesidades en nuestros sueños, aspiraciones, metas, visiones, ilusiones. El ser humano vive de ilusiones. ¿De qué vale ser millonario si no tienes salud? Y si eres millonario, ¿de qué vale tener tanta fortuna si no la puedes gastar? ¿Por qué? Porque no tienes tiempo, ¿verdad? Y si eres millonario, además de no tener tiempo y no tener salud, ¿de qué vale vivir con alguien que no te hace feliz? Y tener que soportar, quién sabe, a esa persona por mucho tiempo. Entonces, el ser humano vive de esas ilusiones, vive de esas fantasías.
y también de las necesidades, requisitos, demandas, imperativos que se nos presentan en la vida. A la vez también de inquietudes, vale decir de ansiedades. Hoy he cumplido una meta, pero luego se me abre una ventana y esa ansiedad de poder o esa inseguridad de poder cumplir la siguiente meta es una constante en la vida. Vale decir que hoy cumplo una meta y luego tengo varias más que seguir cumpliendo. Las esperanzas, confianza, optimismo, expectativa, ilusiones, proyecciones. Le decíamos a Ezequiel Fernández, ¿cómo restablecemos una relación cuando ésta se ha roto? ¿Verdad? Esta mañana le decíamos, ¿no? Es difícil porque si la confianza se ha roto, usted tiene que trabajar mucho en restablecer. Es como el hilo. Si el hilo se nos ha roto, aún lo unamos, va a ser muy difícil devolverlo a su estado natural, ¿verdad? Pero con trabajo podemos obtener aspectos positivos. Los deseos, lo propio, anhelos, ambiciones, pretensiones, motivaciones. Usted es un ser humano que tiene que motivarse para seguir adelante. Muchas veces estamos, como decimos actualmente, desmotivados, con la moral caída, ¿verdad? Ya no quiero seguir. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Si otros han obtenido mayores éxitos o ventajas y yo no tengo ese golpe de suerte. Motívense, porque muchas veces en la vida los méritos no son recompensados, ¿verdad? Yo me he esforzado en todo, pero con los méritos que tengo no soy recompensado. Pero muchas veces en la vida es a la inversa. Se valoran más otro tipo de capacidades, ¿verdad? Por ejemplo, pretensiones, ambiciones, anhelos y otros. Usted vale lo que ha aprendido a negociar. Ese es el resultado del éxito que puede obtener. Pero si usted va mal preparado a una negociación, esté seguro que no le va a ir bien. Entonces, este modelo propone no negociar en base a las posiciones, sino en base a estos intereses que se pueden moldear a sus necesidades. Las posiciones, decíamos, muchas veces son rígidas, flexibles, moldeables, pero las posiciones dependen de uno mismo y los intereses dependen de ambos. No se olviden de ello, ¿no? Entonces, luego de ver las opciones, vemos que todos los acuerdos deben ser sustentados en la legitimidad. No podemos llegar a acuerdos en la dinámica de las relaciones humanas bajo una base que sea insegura, no sólida y que no radique en la legitimidad. Todos los acuerdos a los que lleguemos en base a una conciliación, a una mediación, a una transacción, a una amigable composición y o un arbitraje, deben basarse en argumentos sólidos. Es como un edificio que está bien construido, el cual se debe erigir en pilares sólidos. ¿Y cuál es el principal pilar de la legitimidad? La legalidad. De tal manera que los cimientos que sustentan la estructura del edificio deben asegurar a las partes, primero en dar confianza y solidez y también validez
al punto que hemos acordado o a los puntos que hemos llegado de acuerdo. De tal manera que la legitimidad también se constituye en el alma del acuerdo, ¿verdad? Porque el acuerdo debe ser duradero, significativo y debe abrazar los conceptos de confianza, legalidad para las partes. ¿No les parece? Si no tenemos un acuerdo sólido que esté estructurado en cimientos legítimos y legales, menos podremos llegar al cumplimiento del acuerdo. ¿De qué vale llegar a una firma, a un acuerdo, si no lo vamos a poder cumplir? Va a quedar simplemente en la letra muerta o en papeles. Todo acuerdo que emerja de una negociación debe poder ser factible de ejecución. Y los acuerdos se basan en el compromiso, y el compromiso radica en la disposición de solucionar un conflicto, radican en la consecuencia. Una vez que llegamos al acuerdo, el compromiso radica en poner en práctica lo acordado. Es cierto y es recomendable que es evidente que hay que abstenerse de hacer compromisos en los que no se tenga la certeza de no poderlos cumplir, ¿verdad? Entonces, existe un refrán muy importante que dice: es preferible llegar a un mal acuerdo que a un juicio interminable, ¿verdad? Entonces, es muy importante llegar a un acuerdo que nos dé certeza, certidumbre de lo que vamos a cumplir. No se olviden separar en la relación las cosas, los aspectos subjetivos de las personas. No puedo negociar con aquella persona porque, de hecho, tengo ciertas susceptibilidades o ciertos aspectos subjetivos. No, separe a la persona del problema y negocie siempre de cara a cara. No se olvide que la recomendación siempre va a ser que las negociaciones tienen que ser colaborativas y no destructivas. Siempre usted va a ser valorado por sus méritos, pero si usted no sabe negociar, no va a obtener el éxito que está buscando. Para ello se le recomienda siempre prepararse, capacitarse y reforzar estos mecanismos que les denominamos alternos de solución de controversias, y el doctor Jaime Mamani le decía que lo alterno debe ser la justicia ordinaria y lo principal debe ser la justicia conciliadora, mediadora. Yo diría que los medios alternos deberían constituirse en medios paralelos a la justicia ordinaria, de tal manera que todos los conflictos puedan resolverse en dos vías de forma alterna. Uno puede acudir voluntariamente a la vía ordinaria o la persona alternamente puede acudir a la vía judicial u ordinaria. Muchísimas gracias por su presencia, por su atención. Gracias.